En primer lugar, agradecer al director de este curso, al profesor Calvo Serrayer, que haya querido incluir una conferencia de música como es habitual, porque ya he tenido oportunidad de hablar de música en algunos de los cursos organizados por él. Quiero agradecer también al Museo del Prado, a la Fundación de Amigos del Museo del Prado, el que me hayan acogido en este ámbito. Es cierto que a veces no es habitual en los cursos dedicados al arte incluir algo de música y, sin embargo, debería ser normal y debería ser habitual porque la música es un aspecto más de esas manifestaciones artísticas y no solamente eso, sino que es un aspecto que entronca y además conecta perfectamente y además es indisoluble a todas las demás manifestaciones artísticas de la época. Bueno, yo estoy aquí sentada, no me gusta mucho hablar sentada, pero tengo aquí la música porque lo que vamos a hacer es introducirnos en algunas de las manifestaciones musicales propias de la América hispana en la Edad Moderna. Y digo introducirnos porque vamos a escuchar, además vamos a escuchar con atención, vamos a analizar someramente algunas de esas manifestaciones y de esta manera podremos transportarnos de alguna forma a esa época. Porque es cierto que cuando contemplamos un cuadro, un edificio, de alguna manera estamos introduciendo dentro de nuestro cerebro, nuestra cabeza, nuestra imaginación, las estructuras mentales y culturales que las crearon. Pero es que la música es más que todo eso porque no es el reflejo de la imagen que nosotros percibimos, sino que la propia música entra en nuestro interior porque la música es algo físico. Parece que es algo abstracto y algo que está no se sabe dónde, pero es algo físico, son ondas. Y las ondas sonoras nos llegan, nos impactan y de alguna manera nos hacen sentir y nos hacen vivir y trasladarnos a una época determinada. Por eso yo siempre, sobre todo cuando explico cosas, doy clases a los estudiantes de Historia del Arte, siempre les recomiendo que cuando vean arte de un periodo, que escuchen a la vez la música de ese periodo. Y eso es algo que vamos a intentar hacer aquí. Y además yo también les animo a algo más, y es a relacionar lo que vamos a ver aquí, lo que voy a contar, con todas las demás manifestaciones que están viendo en este curso. Es decir, qué tipo de relación hay entre esta música que vamos a escuchar y el arte, la pintura, la escultura o la arquitectura de ese mismo contexto y ese mismo entorno. Porque desde luego se harán muchísimas conexiones y todo es muchísimo más cercano de lo que pueda parecer a primera vista. Voy a hablar primero, en primer lugar, de la música previa, que se encuentra en los primeros colonizadores, los primeros europeos que llegan a territorio americano. La verdad es que es difícil saberlo con exactitud, porque no hay documentos musicales ni, por supuesto, notación musical en el territorio de Meso y Sudamérica antes de la llegada de los españoles. Los españoles, bueno, y los europeos en general, pero yo aquí me voy a referir a la América hispana, por lo tanto voy a hablar de las influencias de la música española o la música europea llevada por españoles. Y los españoles que llegan, músicos, llegan con partituras, hacen música y la escriben. Por lo tanto, la primera música que queda constancia, que está documentada dentro de ese nuevo mundo de la América hispana o latinoamericana, es la música posterior a la llegada de los primeros europeos. Sin embargo, sabemos algo de cómo era y qué función tenía la música en esas sociedades indias, porque los primeros cronistas prestaron gran atención a las costumbres de los indios, haciendo hincapié en el uso de la música. Y son, como en cualquier otra civilización, porque aquí no hay diferencias entre unas civilizaciones y otras, la música desde el principio de los tiempos siempre ha acompañado al hombre y siempre ha sido una manifestación expresiva, y además casi siempre en estos mismos ámbitos. Son tres los ámbitos señalados por esos cronistas: las fiestas y celebraciones, el ritual sacro, las ceremonias religiosas, y una suerte de cantos, que esto sí que es algo peculiar, algo curioso, una suerte de cantos de carácter épico legislativo, unas canciones antiguas
por las cuales se rigen. Así lo describía Ramón Pané ya durante el segundo viaje de Colón en 1493. Se infiere de las descripciones que hay una amplísima paleta de formas musicales en las que se combinan el canto, la danza y la música instrumental, y sobre todo con instrumentos de percusión, todo tipo de tambores y de idiáfonos. Y los idiáfonos son instrumentos de percusión metálicos o, por ejemplo, también maracas, cascabeles, etc. Y después también una gran variedad de instrumentos de viento, como tipo flautas y otros. La fiesta civil o religiosa con música se denominaba, en toda la zona de México, se denominaba areíto. Y el areíto es un tema recurrente, muy recurrente en toda la cronística, sobre el que existen opiniones dispares. Ya digo que aquí nos estamos moviendo con las descripciones y también con la iconografía musical, que ahora pondré algún ejemplo, pero nos movemos en el terreno siempre de la hipótesis y la elucubración, porque, como digo, no se ha conservado documentación clara con partitura de esas manifestaciones. La palabra areíto proviene del arauco, aerín, que significaba ensayar y recitar. Se cantaba y se bailaba colectivamente durante un tiempo prolongado. El canto tenía una estructura dialogal, donde existía una copla y un estribillo, y las danzas tenían carácter ritual. En muchas ocasiones la descripción del areíto detalla el elenco instrumental. Como he dicho, estaba constituido fundamentalmente por tambores, instrumentos de viento, sobre todo flautas, ocarinas y pífanos. Es Bernardino de Sahagún, que fue un misionero franciscano, no sé si les suena, esta historia general de las cosas de la Nueva España, que es una crónica escrita entre 1558 y 1579. Y Bernardino de Sahagún es el que hace el acopio más abundante, porque es una crónica que está llena de ilustraciones y hace no solamente las descripciones, sino que las refleja en estos dibujos. Y aparecen aquí instrumentos, danzas y cantos pertenecientes al actual territorio de México y Guatemala. Pero es que también nos da las denominaciones en lengua náhuatl, porque él fue un estudioso de la lengua local, del náhuatl, y entonces utiliza métodos que hoy podríamos llamar etnográficos. Lo que hace es acercarse a esas poblaciones, aprende su lengua, aprende los nombres de los instrumentos y busca información de primera mano preguntando a la gente del pueblo. En esta historia general, llamado también Códice Florentino, aparecen abundantes miniaturas, sobre todo con dos instrumentos musicales abundantemente representados, los dos de percusión, que son el huehuetl, es este instrumento, aquí está representado de una forma muy simple, muy sencilla. Aquí hay otras representaciones del huehuetl, y además aquí tenemos una reproducción actual de este instrumento que vamos a oír. Voy a poner cómo suena, bueno, pero antes de oírlo, aquí en esta ilustración que tenemos, el huehuetl es el vertical, el tambor vertical, y este otro es un instrumento que tienen aquí que se llama teponaztli, que se toca también con dos baquetas y tiene una configuración horizontal. El anterior es difícil de pronunciar esto. El huehuetl, no sé ni cómo se pronuncia esto. ¿Cómo? Huehuetl. Muy bien, gracias. Es un tambor con forma de tubo que empleaban los mayas y otras culturas relacionadas. Se construía con un tronco de árbol hueco, se colocaba verticalmente, como se puede ver, estaba abierto y podía ser percutido a mano, como se ve aquí en esta ilustración, o con baquetas de madera. En lengua náhuatl significa el anciano, y se supone que tenía relación con el venerable, porque las culturas mesoamericanas veneraban y respetaban a las personas ancianas por su sabiduría, y este instrumento, que se hacía de una madera de sabino normalmente, que tardaba mucho en crecer, por lo tanto se cogía la madera cuando el árbol era muy anciano, y entonces, bueno, era algo también simbólico.
Vamos a escuchar el sonido del huehuetl y del teponazli. Parece que es un instrumento de percusión tocado de cualquier manera, pero es que realmente la forma de tocar estaba muy bien establecida. Por ejemplo, en Ciudad de México, en los años 50 del siglo XVI, en la década de 1550, se presenta, hay como una especie de resurgimiento de las canciones de la cultura azteca. Hay un manuscrito en náhuatl conocido como Cantares en idioma mexicano, y allí se encuentran 91 canciones florales que en los años 1551, 1553 y posteriores evocan la matanza de los antepasados guerreros. Y ahí se detalla con una descripción muy detallada cómo había que tocar el huehuetl acompañando estas canciones. Dicen: el huehuetl se toca de la siguiente manera. Primero, un repique que se esfuma. Luego, otro repique que igualmente se esfuma. Después se tocan 3 toques de huehuetl y finalmente le sigue un ritmo muy cercano al centro del tambor. Aquí se termina y se reanuda el ciclo de toques, iniciándose con un solo golpe al borde del huehuetl. Es decir, la descripción es increíblemente detallada. Una de estas canciones, que desgraciadamente no se han conservado con música, se conocen las letras, la podemos ver aquí, y voy a poner otra vez el toque del huehuetl para ver un poco todo ese tipo de toques tan diferentes, ¿no? Un toque largo que se esfuma, otros 3 ya más breves, etc. Y aquí se puede ver el tipo de texto que tenían estas canciones. Bueno, elementos de la música indígena permanecieron vivos tanto en el ámbito cultural como el ritual e infiltraron la práctica musical que la minoría española trataba de imponer, y de hecho lo consiguió. Es decir, la música imperante en la América española, la América hispana, fue la música europea. Lo que pasa es que esa música estuvo siempre imbricada de elementos indígenas y a la vez la práctica musical indígena continuó manifestándose minoritariamente, pero continuó, y por lo tanto se fue dando un proceso de mestizaje, de imbricación de culturas, que es lo que vamos a analizar a partir de aquí, ¿no? de este momento. De hecho, se puede decir que el desarrollo de la cultura musical en el Nuevo Mundo bebe de la confluencia de 3 tradiciones musicales principales. Por supuesto, la cultura europea o la cultura hispana, pero que recogía las formas europeas de la época. Ahora vamos a ver algunas de ellas. La música de los indígenas y también la música que aportaron los esclavos africanos, que también aparecía y apareció en algunas de estas manifestaciones. Se podría hablar incluso de vasos comunicantes, aunque ya, como he dicho hace un rato, hay que tener en cuenta diferencias sustanciales, muy sustanciales, en el posicionamiento de cada una de estas manifestaciones dentro del juego de fuerzas de la vida cultural. Mientras que la influencia de la cultura europea era reforzada por el poder político de los conquistadores, la incidencia de la cultura india y la cultura africana en realidad es absolutamente dependiente y minoritaria. De hecho,
la cultura europea que se adapta a territorio americano, absorbe muchos de esos músicos indígenas locales para los que esta música tiene una gran fascinación. De hecho, enseguida hay un encuentro fecundo porque, dada la situación floreciente de la música y de la danza en estas culturas indígenas, inmediatamente, por ejemplo, ellos absorben los nuevos instrumentos que llevan los españoles, los adoptan también, los incorporan en sus ritos y los incorporan en sus propias manifestaciones musicales, y al revés, los conquistadores lo que hacen es asumir también la mano de obra de alguna manera indígena, como veremos a continuación en esta música de las catedrales y de la música de las misiones que vamos a abordar a continuación. El único contexto en el que la música juega un papel del que disponemos una información significativa, yo diría que más que significativa, porque tenemos muchísima documentación, muchísimos ejemplos, y la verdad es que esto podría dar pie a un curso entero sobre la música de esta época, de este periodo, pero yo lo que voy a hacer es he hecho una selección de obras muy escogidas para explicar algún tipo de manifestación musical o de género musical. Bueno, la música sacra, la música religiosa. En líneas generales se puede estructurar el proceso de incorporación de la música en la práctica litúrgica y devocional del Nuevo Mundo, diferenciando dos vertientes. Por una parte, la música litúrgica de las catedrales. Además, bueno, viene muy bien que justo esta conferencia caiga detrás de esa visión magnífica que hemos tenido de las catedrales del Nuevo Mundo, porque me voy a ahorrar muchas explicaciones de cuál era el espacio y cuál era la función de estas músicas. Y por otra parte, la música en el contexto de la evangelización llevada a cabo en las misiones, que es algo interesante que todavía está poco estudiado. Hay que decir que la música de las reducciones misioneras y de las llamadas doctrinas está estudiada muy parcialmente. Se ha estudiado sobre todo esas reducciones que fueron quizá más florecientes y que se han recogido luego. Bueno, ¿quién no recuerda esto? Y claro, si todo el mundo ha visto esta película de La Misión de 1986, que la verdad es que es una película magnífica y que causó un gran impacto, y uno puede pensar, bueno, ¿esto es idílico, es un cuento, es una leyenda o fue real? Esto es lo que vamos a ver ahora, ¿no? ¿Qué hay de cierto en esta historia tan dramática, a la vez tan bella, ¿no? Si todos recuerdan estos misioneros jesuitas que llegan a esas reducciones de esa zona de la zona cercana a Bolivia, bueno, estas reducciones que están más estudiadas realmente en su ámbito musical, lo que se encuentran allí y lo que consiguen con la música es algo absolutamente espectacular, con esos niños y esos adultos indígenas que empiezan a cantar maravillosamente con unas voces angelicales y que además construyen instrumentos y tocan todo tipo de instrumentos. Bueno, ¿qué hay de cierto en esto? Bueno, realmente hay una historia que puede dar pie a esta historia legendaria de la misión. Hubo una figura llamada Pedro de Gante, que es muy interesante. Era un franciscano. Bueno, es conocido que las órdenes religiosas más estrechamente ligadas al mundo misional, al mundo de las misiones, fueron los franciscanos y los jesuitas. Los franciscanos tuvieron más influencia en las culturas nativas de América del Norte y Central, y los jesuitas en mayor número en Sudamérica, y durante los siglos XVII y XVIII desarrollaron sus famosas misiones en Paraguay, Bolivia, Argentina y Brasil. Bueno, voy a hablar de Pedro de Gante. Pedro de Gante fue una de esas primeras figuras de misioneros franciscanos que llegaron al Nuevo Mundo, que fue un encargo particular porque era pariente de Carlos V, y solicitó Carlos V del Papa Adriano VI para la misión del territorio de Nueva España a los pocos años de haber sido conquistado Tenochtitlán. Pidió un número de franciscanos que fueran a evangelizar allí.
Bueno, en vista de la situación caótica en la que se encontraba la ciudad de México, afectada además, bueno, Tenochtitlán, perdón, afectada además por un núcleo, por la peste, el grupo prefirió establecerse en Texcoco y comenzar desde allí a evangelizar a los indios dispersos por la zona. Su primera medida consistió en aprender la lengua náhuatl y buscar el contacto con los dirigentes indios para formarlos, educar a los hijos de los dirigentes y desde allí comenzar esa tarea de conquista, evangelización. Por orden de Hernán Cortés, se procedió a aislar a los hijos de los señores y su entorno para adoctrinarlos, alfabetizarlos y formarlos en el canto y en la ejecución de la música instrumental. Hay que tener en cuenta, y de ahí la importancia de la música, la fuerza que tiene la música en la educación. Ahora parece que estamos hablando en chino, sobre todo en nuestro país, desgraciadamente, no se le da la importancia que debería tener cuando hay muchísimos estudios que demuestran que la educación con música es muchísimo más, que se educa muchísimo mejor a los niños con música porque desarrollan una serie de habilidades y de registros cerebrales que de otra manera no activan. Bueno, estos misioneros lo tenían muy claro. Ellos los forman, los alfabetizan y les enseñan a todos canto y música. Bueno, los alumnos aventajados salían a predicar por los pueblos vecinos, los propios indios ya formados salían a predicar con sermones. Y empezaron así, estuvieron 3 años así y fue un fracaso. Hasta que Pedro de Gante decidió hacer de la música su aliada. Y entonces nació uno de los famosos mitos fundacionales de la misión relacionados con la música, que es lo que da pie, por ejemplo, a esta película o a otras historias. Conocedor Pedro de Gante de que los rituales indios consistían en cantos y danzas dedicados a los dioses, es decir, que tenían una función ritual preeminente, lo que hizo fue sustituir en el programa de formación los sermones por un cantar muy solemne sobre la ley de Dios y sobre la fe. Es decir, les enseñaba cantos relacionados con la fe, compuestos por él mismo, que los indios debían cantar a otros. Rememora Gante en sus crónicas que la noche de Navidad pudo admirar cómo los indios cantaban y bailaban para celebrar el nacimiento de Cristo. Esa idea de que los indios insensibles, en principio, a la palabra de Dios, se convertían de buena fe gracias a la música, es una muy bonita leyenda del gusto de los cronistas de misiones. Podemos pensar, bueno, ¿qué hay de exageración aquí y qué hay de realidad? Realmente, a través del continente, los misioneros siempre prestaron atención a la música en la catequización de las poblaciones nativas, elogiaron. Siempre todas las crónicas están llenas de elogios hacia la aptitud de los indios para asimilar los rasgos culturales europeos, sobre todo la música, y desde luego se cuenta que la participación de los indios en las festividades musicales de la Iglesia fue una herramienta de conversión eficacísima. De hecho, se cuenta que los indios fueron especialmente diestros en la construcción y ejecución de instrumentos musicales. Eran, dicen las crónicas, muy buenos, muy hábiles instrumentistas. Y, de hecho, esto es así porque sabemos que el número de indios músicos llegó a ser tan grande en México a comienzos de la segunda mitad del siglo XVI que en 1561 Felipe II ordenó una reducción en el número de indios a los que se permitía ocuparse como músicos. Bueno, esto también, había otra explicación aquí, y es que los indios músicos estaban eximidos del trabajo del campo, o sea que aquí había también una doble, se eximían, quizá no cobraban, pero se eximían de las labores del campo porque ya contribuían a la comunidad por medio de su arte como músicos. La verdad es que tenemos muchísimos testimonios, podríamos citar muchos, no voy a citar mucho más porque quiero pasar a otras cosas, pero de ese triunfo también se hace eco Jerónimo de Mendieta a finales del siglo XVI en la Historia eclesiástica indiana, que ensalza la habilidad de los indios
diciendo: la primer cosa que aprendieron y cantaron los indios fue la misa de Nuestra Señora, que comienza en el introito Salve Santa Parens. No hay pueblo de 100 vecinos que no tenga cantores que oficien las misas y vísperas en canto de órgano con sus instrumentos de música. No hay aldehuela apenas, por pequeña que sea, que deje de tener siquiera 3 o 4 indios que canten cada día en su iglesia las horas de Nuestra Señora. De hecho, hay algo que impresiona muchísimo, y es que todas las ediciones musicales mexicanas del siglo XVI, porque claro, los españoles, bueno, los que iban a vivir allí, los misioneros, llevaban libros de música que llevaban desde España o desde Italia. Y entonces nos encontramos en los archivos musicales, en los archivos catedralicios y en los archivos locales de estas poblaciones, nos encontramos libros de música riquísimos que recogen toda la polifonía del siglo XVI, el siglo de oro de la polifonía, y además España fue uno de los lugares de mayor riqueza musical. Es nuestro siglo de oro. Tenemos a grandísimos nombres como Tomás Luis de Victoria, como Cristóbal de Morales, Francisco Guerrero, etcétera. Todas las obras de estos autores están allí y se las llevan allí para cantarlas. Y es increíble pensar que, como realmente no había suficientes españoles para constituir los coros, lo que hacían era que los indios aprendían a cantar y los indios aprendían a tocar los instrumentos, y eran ellos los que hacían estas polifonías. Claro, no podemos saber cómo sonaba aquello, pero es que las crónicas son muy reveladoras en este sentido. Los indios cantaban, los indios tocaban instrumentos, y enseguida empezaron a organizar libros de cantos y de salmos allí. Y todas las colecciones, como digo, musicales mexicanas del siglo XVI, aún la más lujosa, que fue una edición patrocinada por los jesuitas, un Psalterium Antiphonarium Santorale de 1584, se publicaron para uso exclusivo de los centros misioneros para indígenas. Es decir, que es increíble pensar, bueno, estos libros seguramente eran para uso de las catedrales únicamente y para esos coros más occidentalizados de alguna manera, o más europeizados, perdón. Bueno, pues no, todos estos libros fueron hechos para la evangelización de las misiones, en concreto. Bueno, de acuerdo con la tradición azteca, como ya he dicho, los músicos era un oficio de muchísima consideración social en esas sociedades, y entonces todos más o menos competían por poder ser músicos, porque era un escalafón social importante, un puesto importante dentro de la sociedad, y entonces había allí todo tipo de instrumentos que tocaban, como trompetas, clarines, chirimías, acabuches, flautas, cornetas, dulzainas, pífanos, violas, rabeles y otros instrumentos, de la cual una variedad desmesurada se utiliza actualmente en los monasterios. Esto es una descripción del año 1556. Todos estos instrumentos habían habían atravesado el Atlántico, pero luego allí se crearon escuelas de construcción de instrumentos y los replicaban. Bueno, como digo, enseguida se forman coros, se forman pequeñas orquestas, y enseguida también los misioneros, los músicos misioneros, empiezan a utilizar las lenguas locales para hacer llegar mejor la doctrina del Evangelio a los indígenas, a los indios. Y tenemos unas manifestaciones muy interesantes de carácter totalmente sincrético. Antes, cuando se ha hablado de las catedrales, se ha hablado de lo que gustaba, lo de las procesiones, ¿no? Las naves esas donde procesionaban. Tenemos cantidades de testimonios de la importancia que se daba al canto y al baile, incluso dentro de la misma liturgia, en manifestaciones casi paralitúrgicas, porque lo que hacían los misioneros, sobre todo en las misiones, se tenía muchísima más permisividad con las costumbres locales y con esas manifestaciones musicales, incluso dentro del entorno de la música litúrgica. Y entonces lo que hacían era que esas manifestaciones musicales de danzas rituales, azteca, etcétera, lo que hacían era incorporarse a la liturgia católica, y había una mezcla muy interesante de manifestaciones musicales. Por otra parte, se les dejaba cantar y bailar con sus ropajes tradicionales. Tengo aquí algún texto. Dice:
los cantares, esto es un texto que narra, bueno, el Inca Garcilaso de la Vega describe en la primera parte de los comentarios reales unos cantares que los indios del Perú establecían para establecer el ritmo de los movimientos propios del barbechar de la tierra que incorporaron a las procesiones de la catedral. Esto es muy interesante. Y dice, los cantares que decían en loor del sol y de sus reyes, todos eran compuestos sobre la significación de esta palabra Haili. Haili era una de las palabras, junto con Taqui, que en el Perú designaban esas fiestas y bailes con música de los indios. Dice, en lengua general del Perú quiere decir triunfo, como que triunfaban de la tierra barbechándola. Pareciéndole bien estos cantares de los indios y el tono de ellos, el maestro de capilla de aquella iglesia catedral compuso el año del 51 o del 52 una chanzoneta en canto de órgano para la fiesta del Santísimo Sacramento, contrahecha muy al natural al canto de los incas. Salieron 8 muchachos mestizos vestidos como indios, con sendos arados en las manos, con que representaron en la procesión el cantar y el jaili de los indios, ayudándole toda la capilla al retruécano de las coplas, con gran contento de los españoles y suma alegría de los indios, al ver que con sus cantos y bailes solemnizasen los españoles la fiesta del Señor Dios Maestro, al cual ellos llaman Pachacamac, que quiere decir el que da vida al universo. Bueno, aquí tenemos claramente una manifestación de sincretismo interesantísima que era bastante habitual. Vamos a escuchar un ejemplo, porque importa escuchar, oír estas manifestaciones. Vamos a oír la primera pieza polifónica impresa en el Nuevo Mundo y además que está compuesta precisamente para un ritual, está recogida en un ritual para uso de las misiones. Es esta pieza que tienen aquí, en un libro de oraciones rituales, que es una pieza polifónica escrita en quechua. Hanakpachap Kusikwinin. Es un canto procesional dedicado a la Virgen y escrito en quechua que el clérigo Juan Pérez de Copacanegra incluyó en su manual para doctrineros, llamado Ritual, Formulario e Institución de Curas. Bueno, vamos a escucharlo primero con la letra, luego veremos qué características musicales tiene. Bueno, se puede ver que esto es una composición polifónica a 4 voces, en estilo silábico, quiere decir una nota por sílaba, homorítmico, con un ritmo mantenido, y con una estructura armónica muy característica de la música sacra del Renacimiento. Pero es muy sencilla, muy rítmica, de hecho esa interpretación con el tambor hace pues, que parezca muy procesional, y que nos acerque mucho, aparte de la lengua, a ese mundo de esos rituales de la cultura local, pero con un texto dedicado a la Virgen. Hay quien ha visto una relación entre esta pieza, yo se la pongo para comparar, a ver si encuentran alguna relación entre esta pieza que acabamos de escuchar y esta otra.
¿Encuentran alguna relación? Sí. Si escuchamos ahora el principio de la otra pieza, vemos que empieza igual, ¿no? Se parece, pero es muy distinta. Todo el mundo, bueno, la mayoría de los musicólogos afirman que probablemente se tomó el modelo de la segunda pieza, que es una pieza de uno de nuestros grandes polifonistas del siglo XVI, Juan Vázquez, el famoso villancico Con qué la alabaré. Se utiliza algo de la música, pero se adapta, y se adapta ¿cómo? Utilizando una sencillez extrema, porque la pieza de Vázquez es una pieza polifónica con un contrapunto, las voces van entrando separadamente, una detrás de otra, tiene un grado de complejidad muchísimo mayor. Y en cambio vemos que lo que han hecho, bueno, Bocanegra es el que publica este libro, Ritual, pero no se sabe de quién es la autoría. Es la autoría de la música, es anónima, del texto sí es de Bocanegra, que además tuvo una inmersión en la lengua quechua y la aprendió, y la verdad es que hizo bastantes obras en quechua. Él hizo el texto, pero la música, hay quien dice que es una adaptación de un músico indígena local, pero no lo sabemos, no lo sabemos. Pero realmente hay una adaptación a una música muchísimo más sencilla, mucho más accesible, mucho más rítmica, porque hay homorritmo, en relación a al supuesto modelo, ¿no? Y es interesante cómo la transformación de esas piezas polifónicas muy complejas a un mundo mucho más sencillo, mucho más simple. Aquí pasa algo, ¿verdad? Los problemas de la técnica con la música siempre es igual. Bueno, la letra tiene una... Bueno, aquí, esta obra, hay quien ha dicho que tiene una significación para la música lo mismo o parecido que la coetánea escuela cuzqueña para la pintura. Por eso he traído esto, ¿no? Una perfecta integración entre las tradiciones europeas y criollas del virreinato con las originarias de la región. Los modelos son muy claros, los modelos son europeos, pero realmente la interpretación, el simbolismo transforma esos modelos y los adapta al nuevo medio, al nuevo entorno. Y esto es lo mismo que pasa con esta pieza, que es de la misma época y del mismo lugar. Bueno, la letra tiene como finalidad hacer llegar la teología cristiana a través de la expresión ritual quechua, y por eso hay una serie de ideas, de alegorías, de metáforas muy vinculadas a María, vinculada a la naturaleza, columna de marfil, árbol fructífero, etcétera, que también encontramos en otras manifestaciones artísticas religiosas de la misma época. Bueno, vamos a pasar ahora a la música de las catedrales. La música más conocida, de la que han quedado más testimonios y vestigios, es la música religiosa que sonaba en las catedrales e iglesias importantes del Nuevo Mundo. Ya se ha dicho en la conferencia anterior que el modelo de todas estas catedrales fue la Catedral de Sevilla, pero es que también lo fue en la música. La verdad es que la organización musical de estas catedrales, de estas grandes iglesias, estaba calcada casi de la Catedral de Sevilla, de la metrópoli, y la catedral era el centro de la vida pública, ya se vio cómo estaba antes en el centro de la ciudad, junto al palacio, y bueno, todas las fuerzas, el poder estaba allí reunido, un poco dejando su impronta, ¿no? Era el centro de la vida pública. La iglesia, la catedral, controlaba la educación en todos los niveles, también la educación musical, y fomentaba la mayor parte de las actividades intelectuales y artísticas. Y, de hecho, los compositores, maestros de capilla que estaban al frente de las capillas de las catedrales, eran los mismos maestros que luego hacían las músicas para las fiestas profanas, para las fiestas cívicas, para las ceremonias palaciegas, etc. Por lo tanto, los maestros de capilla tuvieron una influencia importantísima en la música posterior del Nuevo Mundo.
Las catedrales de México y Guatemala fueron los destinos óptimos para un músico en Nueva España, seguidos más tarde por las catedrales de Puebla y Bogotá. Y después también las de Cuzco y en todo el territorio sudamericano, y después ya más adelante otras muchas. ¿Cómo se organizaba una capilla de música? La capilla de música era importantísima en la liturgia. De hecho, antes ya nos ha explicado el profesor Navascués que, claro, una catedral que de repente quite el coro, como hemos visto en el ejemplo, rompe totalmente con toda la organización de la liturgia en la que la música tenía un puesto fundamental. De hecho, yo lo que he traído, luego vamos a ver un ejemplo, lo que he traído aquí es una vista de la Catedral de Puebla, en México, con ese coro, con 2 órganos enfrentados y donde se hacía la música, y ahí estaba la capilla. ¿Quiénes constituían la capilla? El maestro de capilla, que era el compositor, educador, formador, el que formaba a todos los músicos y además componía para la liturgia. Y después estaba el organista o los organistas. Claro, una catedral como Puebla, que tenía 2 órganos enfrentados, hacían música policoral. Policoral quiere decir que había músicos en cada lado del coro y entonces se contestaban de forma responsorial o dialogada. Había organistas. Bueno, por supuesto, el puesto de maestro de capilla era un puesto muy codiciado. En España era muy codiciado, en América también, porque era el puesto de más categoría y de mayor salario, y estaba ocupado principalmente por españoles, aunque progresivamente se irían admitiendo a criollos y excepcionalmente mestizos. Y encontramos ya mestizos e incluso algún indio como maestro de capilla, muy excepcionalmente. Pero luego estaban los cantores y los ministriles. Los ministriles eran los instrumentistas. Y aquí sí, los cantores en las catedrales lo que se organizaban eran los seises. Seguramente les suena el tema de los seises de la Catedral de Sevilla, esos niños que bailaban y cantaban delante del Santísimo Sacramento, que lo siguen haciendo en la Catedral de Sevilla, por cierto. Bueno, pues los seises eran los niños que cantaban y se les enseñaba. Se les daba formación general y se les daba formación musical, y entonces hacían un servicio también a la liturgia. Después había coros también de adultos y había ministriles. Entre estos cantores y ministriles había una gran abundancia de indios y también de negros. Por lo tanto, eran puestos más bajos y entonces había que cubrirlos de alguna manera. No había suficientes españoles o criollos para cubrir estos puestos, y entonces lo que hacían era echar mano de indios y de negros, que luego poco a poco van también transmitiendo sus formas de tocar, de cantar a estos conjuntos. Por lo tanto, ahí la hibridación se da de una manera también natural. La verdad es que si nos fijamos en algunas de estas catedrales, por ejemplo, la Catedral de Ciudad de México, fundada en 1528, pudo contar con un coro de indios para los servicios dominicales al cabo solo de 2 años. Ese coro había recibido su adiestramiento en el Colegio de San Francisco, que había fundado y dirigido Pedro de Gante, el famoso misionero del que hablaba antes, y ya en 1532 el propio Gante insinuaba que los indios cantores adiestrados en sus escuelas podían actuar también en la capilla imperial, que el emperador tendría que escucharlos él mismo para creerlo posible. Bueno, aquí hay una gran nómina, enorme nómina de maestros de capilla que se suceden al frente de las capillas de las catedrales. Yo no les voy a aburrir con nombres, para eso ya hay una bibliografía que pueden consultar. Solamente voy a centrarme en 3 o 4 nombres importantes, quizá los más relevantes de los compositores de esta época, y vamos a escuchar alguna obra suya. El primer maestro de capilla importante de la Catedral de México fue Hernando Franco. Hernando Franco, por supuesto, español, de origen era extremeño, y fue maestro de capilla de México de 1575 a 1585. Claro, ¿qué es lo que... Ay, ¿qué me he pasado? ¿Qué es lo que compone Franco? Bueno, esto que van a ver aquí es algo atribuido a Franco, aunque no se sabe muy bien si es de él o no.
se piensa que sí, pero hay voces discordantes dentro de la musicología. Lo habitual que compone Hernando Franco es la música que sonaba en las catedrales, en las fiestas, en las solemnidades, que eran misas en latín, por supuesto, era una liturgia católica en latín. Misas, magníficas, motetes, etc. Voy a poner un ejemplo muy breve de este tipo de música que se oía en el siglo XVI en cualquier catedral, tanto española como alemana, o como, bueno, austríaca más bien, la liturgia católica, como en América. Esto era lo que sonaba. El esplendor de la polifonía del Renacimiento, maravilloso. 4 voces a capela, sin instrumentos, en una polifonía perfecta, que llenan todo el espacio de la catedral. Y esto es un Magnificat compuesto por Hernando Franco allí, en la Ciudad de México. Pero a la vez, en la liturgia española se adopta un género que es el villancico. El villancico es un género popular, muy popular, que se canta, es el único canto que se utiliza en la liturgia que se hace en lengua profana, en español. Y esos villancicos que entraban en las fiestas del Corpus Christi y en Navidad, ahora ya los villancicos los conocemos como canciones de Navidad. En realidad, villancicos hay villancicos amorosos, hay villancicos de carnaval, y adaptados a la liturgia están los villancicos, sobre todo de Corpus Christi y de Navidad. Es decir, era una forma popular adaptada a la liturgia, pero una forma popular que se canta en lengua vernácula y que da pie a todo tipo de manifestaciones espontáneas, populares, dentro de esa seriedad, de esa magnificencia de la liturgia católica en latín. Esta es una peculiaridad de la liturgia española que tiene muchísimo recorrido, porque el villancico será uno de los géneros que más transformaciones y también que más influencias reciba del entorno. Y esto es lo que vemos aquí. Hernando Franco nos ha legado un códice, el Códice Valdés, que, bueno, también llamado Códice Saldívar porque lo estudió un musicólogo llamado Saldívar, y que tiene 2 textos en lengua náhuatl. Este es un texto dedicado a la Virgen de Guadalupe en 1599 y vamos a ver cómo suena. Es un estilo villancico. Sewa pile, dinanzilius intito tempam trato canse, mauel devatio panci modratolti, et claclacon Esta es la obra.
una maravilla de sencillez, que la verdad es que el autor pone la obra al servicio del texto, que es comprensible incluso en esta textura a 5 voces, pero muy sencilla, y ejemplifica un diálogo sensible entre ese lenguaje musical heredado de Europa, del que hemos visto un ejemplo antes, muy diferente, y una expresividad distinta cuyos modelos estilísticos están en el entorno. Otros muchos compositores, maestros de capilla, utilizan también esta simbiosis y hacen estos géneros también que son modalidades del villancico y que he puesto en el título. Jácaras, bueno, la jácara es otro tema, ahora pondré una. Jácaras, tocotines, que es una forma indígena, y negrillas. Vamos a escuchar una de Gaspar Fernández. Gaspar Fernández, que era portugués de nacimiento, siglo XVII, fue recordado sobre todo por sus villancicos. Él fue maestro de capilla de la Catedral de Puebla y vamos a escuchar esta negrilla. Enseguida van a entender por qué se llama negrilla. Este es el texto, es casi un texto a medias comprensible, pero se entiende un poco. Como pueden comprobar, es un villancico de negros, es decir, son negros que están cantando al nacimiento, al niño Dios con esa lengua chapurreando el español, y que estaba muy de moda también en la península, en España. Los villancicos de negros, llamados negrillas, se desarrollan a partir del repertorio de villancicos, aquí del cancionero musical de Gaspar Fernández, escrito para la Catedral de Puebla entre 1609 y 1620. La verdad es que en España los africanos, llegados a la península, fueron dedicados por regla general a tareas serviles, y la sociedad española, que hace villancicos de todo tipo de tipos populares, los villancicos de gallegos, de vizcaínos, es muy típico esto de la literatura barroca también, los hace también de negros. Lo que pasa que mientras hay a veces se presentan como una especie de muestra de sincretismo, hay un musicólogo que ha estudiado este fenómeno, Geoffrey Baker, que dice que este género no tiene nada de africano, exceptuando que los ritmos sí que son ritmos afroespañoles o afroamericanos, ese tipo de ritmos muy incisivos, con una percusión siempre ahí presente, pero no representa de ninguna manera un homenaje a la raza negra, como se suele dar a entender a veces incluso en los conciertos actuales, que lo presentan como el sincretismo, homenaje a la raza negra, sino que es una imagen despectiva del africano, que lo presenta como un sujeto con capacidades intelectuales más limitadas y por eso habla tan mal español y además está vinculado al desenfreno, etc. De hecho, las negrillas se han conservado especialmente en las catedrales, donde los cantores eran mayoritariamente españoles o criollos, pero había muy raramente cantores negros. Incluso algunos villancicos con texto de Sor Juana Inés de la Cruz, son negrillas, y la propia Sor Juana Inés de la Cruz utiliza este tipo de lenguaje popular de la época como puesto en boca de los negros.
Hay otros, podría poner, bueno, es interesante, pasando a otros del ámbito ya de Cuzco, Juan de Araujo, que ya es un maestro de capilla ya del ámbito sudamericano, que utiliza también esta negrilla en este texto, pero de Juan de Araujo me voy a quedar con otro texto, esta maravilla de pieza que vamos a escuchar. Bueno, ya sé que me quedan nada, unos minutos, voy a alargarme 2-3 minutos más. Esta obra, este villancico, destaca por la atención que presta su autor, que es, como digo, Juan de Araujo, al texto que tiene que musicalizar. Es un texto lleno de imágenes literario-musicales, arrullos, gorjeos, silencio, aliteraciones. Es una forma de musicar un texto de una manera maravillosa y muy expresiva. Estos eran los textos, las piezas que estaban incluidas dentro de la liturgia, dentro de una liturgia toda en latín, casi incomprensible para muchos fieles, y que se populariza a través de estos géneros, de este género, sobre todo el villancico. Volvamos ahora a Nueva España, ya para ir terminando. La nueva Catedral de Puebla, consagrada en 1649, antes nos han hablado de ella por el obispo Palafox, seguía el típico plan arquitectural de las iglesias españolas, con este coro que dividía la nave y estaba cerrado por 3 lados. En esos paneles estaban colocados los 2 órganos y los músicos tenían asientos en este coro, unos enfrente de otros, favoreciendo de esta manera los efectos policorales. El compositor que sacó mayor ventaja de estas condiciones y que fue uno de los maestros más importantes de Sudamérica en el siglo XVII, y desde luego el más en Sudamérica no, en México, en Puebla, en el siglo XVII, fue Juan Gutiérrez de Padilla. Padilla logró reunir en torno suyo compositores y ejecutantes muy competentes, tenía una nómina de instrumentistas, de ministriles y de cantores impresionante. Fue una de los momentos de mayor auge de las capillas musicales, la que se constituyó en Puebla en este momento. Y allí alcanzó la cúspide de su popularidad, de la popularidad de Gutiérrez de Padilla, los distintos tipos de villancicos: negrilla, calendo, gallego y jácara, todos caracterizados por referencias a elementos de la música popular de diversas tradiciones. Ya hemos analizado la negrilla, ya hemos analizado un villancico de carácter más de tipo rorro, porque el que hemos escuchado antes, Silencio Quedito, se llama rorro, es una especie de canción de cuna. Y ahora vamos a escuchar una jácara. Bueno, como se puede ver, esto es una pieza ya de carácter totalmente profano, que además tiene su origen en el teatro.
La jácara es una pieza que se pone de moda en el teatro de la época barroca en España. La palabra deriva de jaque, que es un malhechor, y entonces era un romance cantado sobre la vida y andanzas de un malhechor que se jactaba y que era el jaque. Y de ahí deriva la jácara, siempre con ritmo muy vivo, siempre con ese tipo de ritmo complicado que tiene la música española de la época. Bueno, pues este tipo de jácaras se llevan también al Nuevo Mundo, se componen allí, se cantan tanto en las iglesias como fuera, y vemos que hay una línea tenue que diferencia la música profana de la sacra en este momento. Hay formas mezcladas, hay formas mixtas. La jácara, el villancico y la jácara se cantan en la iglesia, pero se cantan también en las calles y se cantan en el teatro. Y termino con dos referencias y dos audiciones muy breves para ver algún ejemplo también de qué es lo que pasa fuera de esas catedrales. Los mismos maestros de capilla son los que, como he dicho antes, componen la música de los palacios y la música de las fiestas. Y una tradición que también se lleva al Nuevo Mundo es la ópera, la primera ópera barroca, que se empieza a hacer en España con letras de Calderón de la Barca y que es remedada también por compositores del Nuevo Mundo. De hecho, tenemos la primera ópera conservada del Nuevo Mundo, es de un maestro de capilla que se llamaba Tomás de Torrejón y Velasco. Compone una ópera que se representa en Lima, 1701, con motivo del 18 cumpleaños de Felipe V, un rey español muy apasionado por la ópera y que la fomenta mucho. Y entonces escribe una ópera con libreto de Calderón de la Barca, La púrpura de la rosa. Voy a poner un fragmento. El tema es mitológico, como es habitual en la ópera de esta época. Y por último, encontramos también manifestaciones de música instrumental. Los instrumentos primero importados desde España o desde Europa y luego construidos allí como vihuelas, arpas, todo tipo de instrumentos de viento, de percusión. Se utilizan también en el ámbito privado y en el ámbito también popular de las fiestas, y nos hemos encontrado pocas manifestaciones musicales, pocas partituras con este tipo de repertorio. Tenemos el Códice Martínez Compañón, que es un códice que representa con imágenes también la vida de esa época, y pongo aquí algunos de los ejemplos de bailes y danzas de carácter popular. Ahí podemos ver una vihuela, un arpa, un tambor con una especie de flauta o de chirimía y unos danzantes, y aparecen todo tipo de danzas que estaban de moda también en Europa y estaban de moda en España, pero junto a esas danzas hay un códice, que voy a poner un ejemplo de ese códice, que es el método de cítara de Sebastián de Aguirre, que data de mediados del siglo XVII y que incluye entre esas danzas importadas de España, incluye varias que son ya típicamente americanas. Voy a poner el ejemplo, hay un corrido, por ejemplo, corrido mexicano. Yo voy a poner aquí un ejemplo que es un tocotín. Bueno, el tocotín era un baile dramatizado que se podía cantar, bueno, o expresar en español o en náhuatl,
y que es una mezcla también de recursos. Aquí sí que este es un género absolutamente típico de esa mezcla, de ese mestizaje que se llega a convertir la música latinoamericana y que le va a dar sus señas de identidad, como esta forma, esta cachua, que era una pieza popular, la cachua, que aparece aquí en este Códice Martínez con Pañón y que nos suena ya, y ya sí que con esto ya ponemos el punto final, que suena totalmente andino. Podíamos pensar que esto es una música que está compuesta muy recientemente y esto está compuesto en el siglo XVIII. Esta es una versión de Jordi Savall, que es una versión más europea, pero voy a poner una versión de la misma pieza, pero por un grupo americano, para que se vea la diferencia de concepción. Esto es un villancico de Navidad a dos voces y bajo. Bueno, podemos terminar diciendo que la colonización emprendida en América por los españoles fue un proceso globalizador en el que las identidades se acabaron difuminando, resultando a veces difícil diferenciar lo propio de lo indígena, lo europeo, lo profano y lo sacro. Muchas gracias.